Bueno, ahora entramos en la sesión de preguntas y respuestas donde los panelistas pues van a poder expandir su ponencia, contestar preguntas que tal vez no pudieron abarcar en esas explicaciones. Eugenio Silva tiene la difícil tarea de ir, ahí está, él va a ir a donde están las personas con el micrófono, por la idea de que se puede escuchar, y les pido, por favor, si quieren hacer un comentario, pues lo mismo, que sea corto, y para así la respuesta de los panelistas que también sea corta y así pueda haber la mayor fluidez posible. Muchas gracias. Lo único que quiero decir que no quiero irme de esta reunión sin que Müller me diga, con todo respeto, me gustó mucho su blog. Hable alto. Es que no se oye. Habla alto, conectado. ¿Por qué no menciona a Fidel Castro? Dígame. Uno, oye, sí se oye perfectamente, lo que hay que pegar el micrófono. Para mucha gente. ¿Por qué no mencionó a Fidel Castro en los Jokers? Pues me resulta muy desagradable, pero realmente Fidel, Fidel no fue primero, Fidel viene después de Stalin, de Hitler, Stalin, Mussolini, y bueno, Fidel No existía. pero no creo que lo defendí. No lo menciona. Es que no quiero irme sin esa cosa. Estaba implícito. Estaba implícito. Implícito completo. Lo mío Para mí es- no te implica. para mí es un comentario y una pregunta. Yo creo que el concepto de la democracia social cristiana en Europa es un fracaso. Y la razón que sobrevivió tanto tiempo fue por la sombrilla militar que le dio a los Estados Unidos con los impuestos pagos por nosotros. De hecho, la secularización de Europa le ha creado lo que tienen hoy en día. Europa es un continente enfermo, no tienen convicciones ninguna y han creado ellos mismos su propia desplazamiento, o sea, su propia extinción de lo que es como una cultura. Y es porque hasta cierto punto la democracia cristiana fue usada, y si usted se recuerda, que usted que es historiador, en el telegrama largo que hizo John F. Kennedy, que se lo hizo a Truman, él le dijo que la democracia cristiana en Europa era el hombre débil de Europa. Y Stalin lo había visto como fellow travelers. Ellos dicen, vamos a usarlos, pero no les tenemos confianza. O sea, que lo iban a destruir. Si no hubiese sido por la sombrilla militar americana, la democracia cristiana en Europa no hubiera sobrevivido. Gracias. Yo creo que es un criterio respetable, yo no coincido con el criterio. Yo pienso que la democracia cristiana, lo dije en la conferencia, le arrebató al Joker de los comunistas, al marxismo, toda esa psicopatía que produjo los 18, 12 millones de muertos. Le robó el tema social. Yo creo que si algo tiene de positivo la democracia cristiana, es precisamente el tema del bien común, el tema de la justicia y la subsidiariedad, o sea, resolver a los niveles, en fin, es un concepto de decencia dentro del mar. Yo lo veo así, respeto mucho la crítica. Yo pienso que Europa se desvía por las debilidades que menciono. O sea, yo creo que los grandes hombres de aquel momento no se percataron que a Hitler no se le podía regalar los sudetes checos, y se los regalaron a un asesino. Ahí está la clave. O sea, por ahí empieza. No echemos la culpa a la democracia cristiana, creo yo, respetando tu manera de pensar, que en última instancia fue un esfuerzo político, yo diría de decencia. Definitivamente es un esfuerzo de decencia. Lo mismo que la socialdemocracia alemana y todos esos grupos. De Gaulle. ¿Quién fue De Gaulle? O sea, distingo mucho a estos personajes de un Hitler. Allá cuando recorremos Europa y vemos los campos de concentración y los asesinatos a mano armada de ese loco, porque además era un psicópata, bueno, tan psicópata que al final, porque los psicópatas son así,
se ríen de sus crímenes o después se pegan un tiro y se matan, como Hitler, ¿no? Pero en fin, es respetable tu manera de pensar. Creo que es injusto el enfoque de poner a la democracia cristiana, que tuvo grandes pensadores europeos, que el problema no se resolvió. Bueno, ese es parte del ser humano, pero bueno, Gerardo creo que quiere decir. Además, los Estados Unidos en esos momentos fueron muy inteligentes de crear y desarrollar el Plan Marshall, porque sin el Plan Marshall se hubiera creado un vacío tan grande en Europa que el comunismo hubiera predominado en pocos meses. O sea, el comunismo se hubiera aprovechado de eso y se hubiera apropiado de prácticamente en todos esos países. Recuerden que Hitler, el principal enemigo que tuvo en Alemania era precisamente el Partido Comunista. O sea que Alemania, la mitad de Alemania en esos momentos, cuando Hitler llega a canciller, la mitad de Alemania era comunista. Estamos hablando de los años 30. Entonces, después de una guerra tan devastadora como fue la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania quedó totalmente destruida, ese vacío de poder hubiera sido desastroso si lo dejan hacer. Es en cierto modo, en mucha menor medida, lo que pasó con Irak. En Irak no supimos llenar el vacío de poder cuando quitamos a Saddam Hussein, y mira lo que está sucediendo ahora. Prácticamente están diciendo a los Estados Unidos que se vayan para el demonio, por decir esta palabra. ¿Y por qué? Porque no supimos crear una situación como la que hicimos en Alemania para reconstruir ese país y hacerlo amigos de nosotros. Pero Irak era un país sin valor intelectual y capacidad política para gobernarse. Claro. En Europa, 10 días después que se acabó la guerra, los mismos intelectuales que podían reconstruir Europa estaban vivos todavía. O sea que había la capacidad política, social e intelectual de reconstruir un país. Pero no había con qué. No, hay que añadir algo con Irak. Irak nunca ha sido país, y nunca ha sido nación. Son grupos, dos tribus que están ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que no deberíamos desviarnos de eso. Una pregunta por ahí. Bueno, primeramente quiero decirle a Julio que siempre, la verdad que hace una tremenda... Muchas gracias. Oh my gosh, yes. ¿Qué es lo que pues son las tremendas cosas? Yo me confundo entre el inglés y el español, así que perdón. No, ahora lo inglés o en francés, no importa. Pero pues son las cosas tremendas juntos. Y aquellos que se separaron de ti por quieres a Trump, esos nunca fueron tus amigos. Así que, Tienes razón. pienso yo, ¿no?, que nosotros mismos como individuos y desde el principio de la humanidad, nosotros somos los mismos que nos traemos los problemas. Cuando viene a la política y a la religión, son dos jimaguas. Hablabas de un psicópata como Hitler, que sí, es psicópata definitivamente. Pero ¿quién aportó la Segunda Guerra Mundial y quién aportó a Hitler? Si no eran los cardenales del orden jesuita, del orden jesuita. Ellos fueron los que aportaron a Hitler para que Hitler tuviera la oportunidad de la Segunda Guerra Mundial. Pienso yo que la raíz de todo lo que está pasando es el Vaticano. Y seguirá siendo el Vaticano, porque ahora, como vemos nosotros, que jesuita Francisco, el Papa Francisco, no, él es el que está diciendo qué es lo que va a hacer en meses. El 4 de mayo quiere establecer un globalismo, educacional de orden globalista. Eso es comunismo, eso es comunismo, porque le van a enseñar a todos los muchachos perdónenme, pero esto que aquí va a entrar un socialismo nacionalista, sí pienso que va a entrar, porque
yo que estudio, leo las escrituras, eso está establecido ya en el libro de Apocalipsis. Ya viene. Y la única cosa que podemos hacer es prepararnos espiritualmente sobre, creo que fue el papado, ¿no?, que dijo sobre la igualdad, que Jesucristo tenía una igualdad. Cristo. Fue Pablo, fue Pío VII. Exacto, el Pío VII. Jesucristo no tenía igualdad, porque Jesucristo lo que estaba era en contra de los fariseos, que eran, y los saduceos, que eran los mismos que cambiaron el Torah escrito que el Creador le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Ellos cambiaron el Torah a que es lo que están practicando los judíos ortodoxos, y es lleno de paganismo. Lo que está, cuando se dice cristiandad, tenemos que pensar en creadores que con todas las leyes del Creador a las leyes paganistas, y eso es lo que va a poner lo que va a arruinar todo lo que es, y está arruinando todo lo que es la sociedad, y lo que va a traer desgraciadamente el nacionalismo, socialismo a este país, desgraciadamente. Y lo vamos a tener que encalar con nuestra espiritualidad. Gracias. Yo creo que es un buen comentario. Claro, se sale del tema, pero a mí me encantaría quedarme quieta a las 11 de la noche hablando de ese tema. No se puede. Fíjate que yo invité al comisionado Souto, hubiera querido que viniera, porque con él aquí pues hay más peso, pero no. Yo lo sé. Ese es otro tema que yo creo que es excelente. En fin, echarle la culpa a los jesuitas de Hitler, para mí es novedoso, pero por supuesto tengo que respetarte. Ver a Hitler, hay que ir a entender lo que es la psicopatía de un criminal. Bien, Ignacio Loyola estaba muy lejos de eso. Y el padre Pedro Arrupe, si vamos a hablar ya de los jesuitas, estaba muy lejos de ser un psicópata criminal. Además fue a Japón y es testigo de la bomba atómica. Y el padre Arrupe, cuando le dijeron no salgan de las casas, abrió el seminario para curar a todos los que se habían afectado por la bomba atómica. Una concepción discutible, lo que tú has dicho, yo la respeto, pero podríamos estar aquí hablando horas sobre, no creo que sea exacta históricamente, pero es respetable. Pero pienso que ni siquiera el Papa Francisco, con toda la crítica que se le puede hacer, es el primer Papa de la historia que se ocupa de la tierra. Si no cuidamos la tierra, estamos cometiendo la violación del derecho humano más grande que hay en la historia de la humanidad. Es un papa discutible, pero te repito. Para entrar en la igualdad, en teología también. Pero él bien dijo, amados a ustedes a los otros. Eso es un símbolo de que todos somos iguales. También dijo que todos somos hermanos. O sea, hay una serie de cosas de la teología que efectivamente señalan a la igualdad entre todos. En cuanto a la historia, Constantino no cambió nada. Constantino lo único que hizo fue permitir que la Iglesia Católica fuera legal y no fuera perseguida. Él incluso hay 14... Esa no es la historia, señor, perdone. Yo he hecho la historia sobre eso. Tengo un libro que se llama... Constantino cambió el Shabbat, que es el día el verdadero del rest day del Señor, lo cambió al domingo, que es el paganismo, y es para adorar al Dios del sol.
saber. Exacto, y también cambió el calendario a Gregorian, que era el 5. Pero ese es otro tema, lo vamos a entrar en eso. Paso a otra pregunta. Sí, el número. Si usted considera a Hitler un psicópata, Checoslovaquia, entonces los israelitas que han invadido todo Palestina, había que considerarlos psicópatas también. A lo mejor usted lo considera vieron todos los judíos flaquitos de los campos de concentración, los alemanes. Si usted deja a un pueblo 30 días sin comer, todo el mundo va a estar flaquito. Y eso fue lo que hizo la Fuerza Aérea, bombardear todos los caminos donde había comida. A mí me luce que había dos cosas ahí. O el psicópata Stalin, que mató alrededor de 23 millones de personas, la mayoría de cristianos, pero mató 1 millón de judíos. Increíble. Un judío que mató 1 millón de judíos y 2 millones de mahometanos. Ellos estaban en guerra. Hitler llegó al poder democráticamente y era un defensor del cristianismo. La swastika es el símbolo de los cristianos en guerra. Eso es la estupidez más grande. Yo creo que usted está errado, porque los 6 millones de individuos que quemaron fueron reales, no fue una mentira. ¿Okay? Y los palestinos no son un pueblo, fueron unos árabes votados por Jordania que entraron en Israel. Un tema creado por Inglaterra con la declaración de paz. O sea, si usted no conoce la historia y cree todas las pavadas que dicen sobre Israel, usted es un antisemita. Dígame una cosa, caballero, no se vayan, no se vayan. ¿Cuánto el Estado de Israel recibió por cada judío que ellos alegan que... Dígame usted. Eso no me interesa. Ah, no, entonces, pero va, entonces usted se va a ir Me interesa la justicia. No, pero es que también es necesario. Israel tiene derecho a existir. Pero dígame usted cuánto cobró Israel por cada judío que ellos reclaman. Bueno, aquí, para terminar ese tema, ¿no? Ese es otro tema. Vamos a pasar, pero bueno, yo sí pienso que Hitler es un psicópata, igual que lo fue Fidel Castro. Fue Raúl Castro, psicópata caribeño, pero psicópata. Mire, déjame terminar eso. No, pero un momentico. Usted comenzó a hablar de una situación y sin embargo, usted en ningún momento dijo qué creó esa situación. Porque si no hubiera habido el Tratado de Versalles, quizás nunca hubiera sucedido. ¿Verdad? En sí, hay que coger la... Y no tratar de hacer echarle la culpa a un solo señor. No. La Segunda Guerra Mundial no es nada más que la continuación de la Primera, por el abuso que se cometió con Alemania durante la conferencia del Tratado de Versalles. Si se hubiera sido justo, y eso la palabra justo se utilizó. Si se hubiera sido justo con Alemania. La pregunta me la hicieron a mí. No, pero es que también hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Es una falta de respeto que se hable solamente de un punto de vista, pero si se va a hacer un análisis que sea completo, no solamente venir a salir con unos pedacitos de historia y entonces dejarlo todo confundido. Así no. ¿Puedo responderle a él? Claro. Sí. Yo pienso, tú mencionaste la guerra árabe-israelí. Ese es otro tema. O sea, la guerra árabe comienza por la decisión de Naciones Unidas de darle un terruño a los judíos, que los árabes nunca han aceptado. Ese es otro tema. A mí me encantaría tener un simposio sobre eso y poder discutir, pero discutir amigablemente, sin apasionarnos. Porque yo creo que lo que sí no se justifica bajo ningún concepto son los campos de concentración. Yo no sé si ustedes, déjame terminar, ustedes han estado en Auschwitz. Cuando tú entras en Auschwitz y ves, es más, yo he visto grupos de 20, 25, el sufrimiento de Auschwitz lo sientes cuando caminas por esa área, lo sientes. Entonces, eso no se justifica en un mundo civilizado.
No se justifica lo que hizo Stalin, tampoco se justifica lo que hizo Fidel Castro, tampoco se justifica. Es lo que yo quise resaltar, sin ánimo de polémica. Claro que hay otras cosas injustas, claro que el fin de la Primera Guerra Mundial en cierto sentido provocó la otra, pero eso no justifica ni a Stalin ni a Fidel Castro, porque estamos hablando de crímenes de la humanidad, estamos hablando de el genocidio del remolcador 13 de marzo, cosas muy puntuales, pero cosas que realmente ponen en alza el salvajismo. Tú te das cuenta, la criminalidad de algunos movimientos políticos, y es lo que estamos tratando de resaltar comparándolo con la democracia cristiana. Ahora sí. Está muy bien, sin embargo, perdóname. Miren, cuando o sea, ya los campos de concentración de Stalin habían matado 13 millones de cristianos. O sea que Hitler fue como un defensor de los cristianos. Pero vamos a dejar eso. Ahora estamos hablando de la democracia cristiana. La palabra democracia en el gobierno del pueblo es una cosa. Hay algunos lugares en donde el pueblo tiene más poder que en otros. Por ejemplo, en Suiza. O por ejemplo, en la monarquía francesa, el pueblo iba al Congreso, que se llama los Estados Generales, y hacía las leyes y los presupuestos. Pero cuando mandaban representantes, los mandaban con un cartapacio de dolencias, y el representante tenía que adaptarse al cartapacio de dolencias. Aquí cuando nosotros mandamos a Chalala o a Rubio a Washington DC, es democracia, porque nosotros estamos actuando a través de ellos, pero ellos hacen lo que les dé la gana, ya. O sea, es un poco más aristocrático que en la monarquía francesa. Muchas gracias. Tiene que ver eso con el tema de la conferencia. Porque eso no tiene relación con lo que aquí hay gente que diría, pero no, está bien, el comentario está bien, pero no son cristianos, no quieren cristianismo en las escuelas. Lo que Obama fue a hablar en Georgetown y hizo que le cubrieran una cruz. Aquí él no se está defendiendo el cristianismo. Aquí esto es, hay más. Una revisión histórica de un momento histórico, y entonces, bueno, puede estar a favor, de acuerdo con las expresiones que hemos oído, ya viendo hasta que Lamentablemente, los vencedores siempre son los que escriben historia. Y la escriben a su modo y su manera para que sus crímenes salten y no salgan a la luz. Y entonces, a veces, esta gente, por cuestiones de sus aliados, no fueron capaces entonces de los crímenes de la Unión Soviética. Aquí existió y existe Hollywood, ¿verdad? Hollywood se ha cansado de hacer películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no han hecho una sola sobre el Holodomor, ni una. Y en tiempos de Ucrania, usted debe saber que hubo 8 millones de ucranianos muertos, asesinados, porque les robaron vida. Eso era cristiano, pero eso lo hizo Stalin. Eso no se habla. Es lo mismo que cuando siempre y lamentablemente mencionamos a Stalin como no, es que psicópata. Pero es que, de acuerdo, pero dicen que no. Lo único que yo quiero hacerle ver a usted es que la historia la han escrito los vencedores hasta la fecha. Y que entonces, cuando lamentablemente hay una conciencia común basada en datos históricos que le han dado las películas y que no son ciertas. Cuando yo le dije al Señor antes de irse que cuánto había reclamado el Estado de Israel por cada muerto que ellos le reclamaban a Alemania, y cuidado, como usted dice, ojo, se los reclamaron a la Alemania federal y no a la Alemania democrática. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es otra conferencia.
Bueno, exactamente, sí, yo lo sé. Yo Yo mencioné, sé, eso es extremadamente, eso es bastante yo grave. mencioné en mi En charla, defensor de la democracia cristiana fue Adolfo Hitler. yo mencioné en mi charla Y que tenemos que Israel, estar- perdón, que tenemos que estar bien informados. Y es un cliché decir que la historia lo escriben los vencedores. Si vamos a la historia de la guerra de España y Cuba, de la guerra hispano-cubano-norteamericana, hay muchos libros escritos por españoles. El historiador, cuando quiere buscar la realidad histórica, va a buscar de ambas partes. Por supuesto, los vencedores tienen la mejor parte, por supuesto, pero el historiador va a buscar también la peor parte, la parte menos publicada, que es la de los derrotados. Y entonces ahí es donde nos informamos y podemos ver todas las consecuencias que han venido a originar lo que estamos hablando ahora. Sí. Es lo mismo que pasó en Venezuela. El señor Chávez fue elegido también democráticamente como Hitler. ¿Y por qué fue elegido democráticamente? Podemos ir a todos los periodos de corrupción que hubo en la democracia para llegar a eso. ¿Y por qué entonces vamos a justificar de que entonces él tuvo todo el derecho necesario para hacer lo que hizo en Venezuela? No. Desde luego. ¿Hay algún comentario adicional? No. Bueno, podemos hacer un... Bueno, pero mira, históricamente no es cierto que la entrada alemana en Austria, al igual que los sudetes convencionales, fue brutal, porque eso históricamente no es cierto. En el resto de Checoslovaquia, sí, porque estaba habitada por los alemanes. Los sudetes, que siempre fueron alemanes, ahí estaban los balnearios a donde iba Beethoven, a donde iba Goethe, de vacaciones, a darse baños, eso siempre fue alemán. Y por gente que estaba detrás de Hitler era elevadísimo. En Austria, por lo menos, de acuerdo con el libro de John Toller, la famosa biografía de Hitler, que tiene 1300, dice que más del 95% de los austriacos le dieron la bienvenida a Hitler. Pero la mayoría no hace justicia. Bueno, pero lo que no entró en Austria, no entró en Austria ni en los sudetes, aplastando a la gente y por de manera que los sudetes. Sí, me parece que implicaba Entonces, los sudetes no pertenecían a Alemania. No pertenecían, pero estaban habitados por alemanes. Estaban habitados por alemanes. Eran parte del Imperio Austrohúngaro. No eran parte de Alemania, nunca lo fueron. Bueno, Austria tampoco, pero la población. Austria recibió a Hitler como brazos abiertos. Los sudetes también. Nosotros en Cuba recibimos a Castro, nada más, muchos. No todos. Este es un foro democrático. Pero el aspecto racial era extremadamente importante y lingüístico. Y en los sudetes, la mayoría de la gente en los sudetes. ¿Qué derecho tenía Hitler de quitarlo? Cuando anexa a Checoslovaquia a la fuerza, los sudetes cooperaron con él. Porque la población en los sudetes era predominantemente germana. Hablaban alemán, no se identificaban con los Es una visión. Bien, otra pregunta por aquí, por favor. Hubo un momento en que ahora mismo Francia, no recuerdo exactamente cuál fue la frase correcta, la frase completa, pero sin No te embargo, prometo decírtela si me acuerdo. sí, ok, no, pero entonces, si vamos a pensar en esto y la democracia, entonces sería gobierno de la mediocridad, desde el punto de vista que se dice, usted lo dijo, porque si tenemos entonces 100 personas, si tenemos 100 personas, y ellas están de acuerdo, no quiere decir que sea bueno, si pueden tener la razón, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema con la democracia. Y hay un problema serio. Entonces, el sistema, nosotros, claro, es que vivimos en un sistema, vivimos
Los Estados, en la Constitución de los Estados Unidos no existe una sola vez la palabra democracia. ¿Dónde? En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no existe democracia, ni tampoco existe en la Constitución, ni tampoco existe en the Bill of Rights. No existe, porque esto es un gobierno republicano, es una república, no es una democracia. Yo les pediría a ustedes, gracias. Yo les pediría a ustedes que están en un grado intelectual altísimo, que por favor buscaran, hicieran una conferencia sobre la influencia que tuvo la familia. Un conversatorio, y no le voy a echar la culpa a Eugenio Silva, que él me dijo esto de darle más participación, pero es una cosa saludable, y aunque nos desviamos del cambio, precisamente una Él se lo echó a los judíos. Acá me dijo, esa es la libertad. pero una ciudadanía La libertad. Pero le echamos Necesito una crítica. Y además, ¿Puede pasar? sí. Un momento, una pregunta, la última, señores. Un momento. Y no sé mucho de política, pero yo creo que esto se ha convertido en una clase de historia universal, y entonces están muy preocupados por el tono apocalíptico con que terminó el señor Alberto Müller. compañero. Sí, a mí no me preocupa la palabra esa. Entonces, como usted terminó en eso, yo creo que debíamos sacar unas conclusiones para el futuro. ¿Cuáles son las propuestas? Lo mismo del auditorio que de los ponentes, para resolver la situación esa grave que usted planteó, de que el comunismo está en las escuelas, está en... yo no hablaba nada de eso. ¿no? Bueno, el socialismo. Yo hablé. Todavía nos están dañando. Todavía. ¿Cómo se llama? Fidel Castro. Déjame terminar. A ver. ¿Cómo vamos a enfrentar ese problema que lo tenemos ahí enfrente a nosotros? Eligiendo a Donald Trump. Yo haría una segunda conferencia con el mismo tema y con los mismos representantes. Yo vengo. Y seguimos. Aquí no hay que tenerle miedo a ninguno. Todas son válidas y algunas pueden tener más validez que otras son erróneas. Bueno, yo le quiero dar las gracias a los panelistas, a los que han participado. Este ha sido un intercambio muy interesante, muy activo. Le doy las gracias y nos veremos el mes que viene, con el favor de Dios. Muchas gracias. Precisa que haya armonía, que haya cordialidad. O sea, lo estamos presenciando en estos momentos en Estados Unidos, donde